¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la moralidad, el éxito y el poder fuera falso? ¿Y si las reglas que seguimos para triunfar en la vida fueran en realidad un juego creado para que unos pocos dominen y la mayoría siga siendo ingenua? Este pensamiento puede parecer incómodo, pero hace siglos un hombre advirtió sobre ello. Nicolás Maquiavelo. Sus enseñanzas fueron demonizadas, su imagen se transformó en la de un villano calculador y su nombre se convirtió en sinónimo de traición y manipulación. Pero, ¿era realmente el mal encarnado o solo uno de los pocos que se atrevieron a revelar los engranajes ocultos del poder? Maquiavelo no creó las reglas del juego, simplemente las expuso. Nacido en una época en la que las alianzas se sellaban con sangre y las promesas se rompían antes de que la tinta se secara, fue testigo del ascenso y la caída de gobernantes, vio a traidores ahorcados en plazas públicas y comprendió algo que pocos quieren admitir. El mundo no se rige por la bondad, sino por la astucia y la fuerza. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, El Príncipe no fue un libro escrito para el público, sino más bien una guía práctica para que un gobernante mantuviera su poder a cualquier precio. Maquiavelo, exiliado y sin esperanza de volver a la política, ofreció este manual a los Médici, la familia que lo destruyó, como un intento desesperado por recuperar su posición. Pero, irónicamente, su obra se ha vuelto atemporal, estudiada hasta el día de hoy por líderes, directores ejecutivos y estrategas. Pero, ¿qué hace que sus ideas sean tan controvertidas? Sencillo, no idealizó la naturaleza humana. Para Maquiavelo, no somos criaturas guiadas por la moralidad, sino por los intereses y el miedo. Y por eso sus enseñanzas, lejos de limitarse a la política, son un manual para cualquiera que quiera entender cómo funciona realmente el mundo. Ahora, adentrémonos en su mente, exploraremos las incómodas verdades que reveló y, sobre todo, cómo podemos utilizar este conocimiento para desenvolvernos mejor en la vida y en el poder. Pero antes de aprender a ganar, tenemos que ver el mundo tal y como es. Desde pequeños, se nos enseña a creer que el mundo recompensa a los buenos, castiga a los malos y que la justicia siempre prevalece. Pero cuando crecemos, nos enfrentamos a una realidad brutalmente diferente. El mundo no es justo. El poder no pertenece a los más virtuosos, sino a aquellos que entienden cómo funciona y saben cómo manipularlo. Maquiavelo se dio cuenta de esto viviendo en Florencia, una ciudad donde la apariencia de democracia ocultaba un sistema corrupto dominado por los Médici. Vio cómo se deponían gobernantes, se rompían alianzas y se ejecutaba a cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido. Entendió que la moralidad no era un factor determinante en el juego del poder, sino la capacidad de leer la situación y actuar estratégicamente. Esto quedó aún más claro cuando Maquiavelo fue enviado como diplomático a negociar con poderosas figuras de la época, incluido el temido César Borgia. César era hijo del Papa Alejandro VI y tenía un único objetivo: consolidar un reino propio dentro de Italia. Su método: la fuerza, la traición y la manipulación. En una de sus campañas, César Borgia conquistó la ciudad de Cesena y nombró a un brutal gobernador, Ramiro de Lorca, para mantener el orden. Lorca impuso un régimen de terror, con ejecuciones sumarias y castigos extremos. Cuando César se dio cuenta de que la población empezaba a odiarlo, hizo algo inesperado. Hizo ejecutar a su propio gobernador en una plaza pública y declaró que las atrocidades habían sido obra exclusiva de Lorca. El pueblo, aliviado, llegó a admirar a César como un líder justo. Maquiavelo fue testigo de todo esto y sacó una conclusión esencial: la gente no se guía por la verdad, sino por su percepción de la realidad. César no era moralmente bueno ni justo, pero sabía cómo manipular los acontecimientos para que así pareciera. Esta es la primera gran lección maquiavélica. El mundo no se guía por valores morales absolutos, sino por intereses, fuerza y percepción. Si este pensamiento parece cruel, piensa en el mundo actual. ¿Cuántos políticos ganan poder basándose en discursos emocionantes, pero gobiernan con intereses ocultos?
¿Cuántas empresas construyen marcas que parecen éticas, mientras que entre bastidores explotan a sus empleados o dañan el medio ambiente? ¿Cuántas personas en su vida diaria fingen ser amables, pero actúan por puro interés propio? La verdad es que aquellos que insisten en ver el mundo como les gustaría que fuera, se convierten en presa fácil de aquellos que lo entienden como realmente es. Y eso nos lleva a una pregunta esencial. Si el mundo no sigue reglas morales, ¿cuáles son las verdaderas reglas del juego? ¿Este contenido te está haciendo reflexionar y provocando nuevas maneras de pensar? Si es así, haz clic en el botón Super Thanks justo aquí abajo del video. Es una forma de decir gracias y de ayudarme a llevar más contenidos como este a quienes necesitan reflexionar sobre la vida. La historia está llena de hombres brillantes que fracasaron y hombres incompetentes que llegaron a la cima. ¿Por qué? Maquiavelo creía que esto se debía a dos factores, la virtud y la fortuna. Pero estos conceptos van mucho más allá de lo que parecen a primera vista. La virtud, en el pensamiento de Maquiavelo, no tiene nada que ver con la virtud moral. En cambio, representa la capacidad de actuar con inteligencia, astucia y determinación para forjar el propio destino. La fortuna, por otro lado, es el factor impredecible, la suerte, los acontecimientos externos que pueden levantar o derribar a cualquiera en cualquier momento. La pregunta es, ¿cuánto podemos controlar nuestro destino y cuánto estamos a merced de la suerte? Maquiavelo no era un teórico aislado de la realidad. Él mismo vio cómo la fortuna podía elevar y destruir a los hombres en un abrir y cerrar de ojos. Cuando los Médici fueron derrocados y Florencia se convirtió en una república, Maquiavelo ascendió rápidamente. Se convirtió en una de las figuras más importantes de la diplomacia florentina, negociando con grandes líderes europeos. Pero su ascenso no duró mucho. En 1512, la fortuna cambió. Los Medici volvieron al poder y cualquiera que hubiera servido a la República fue considerado un enemigo. Maquiavelo fue arrestado, torturado y exiliado. En cuestión de meses, pasó de ser uno de los hombres más influyentes de Florencia a un paria político. Esta experiencia reforzó su opinión. No importa lo hábil que seas, si no sabes cómo lidiar con los caprichos de la fortuna, serás aplastado. Si Maquiavelo tuvo un héroe político, ese fue César Borgia. Lo consideraba un ejemplo viviente de cómo la virtud puede doblegar a la fortuna. Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, era un estratega nato. Combinando fuerza brutal, manipulación e inteligencia, conquistó territorios y eliminó a sus rivales con precisión quirúrgica. Su ascenso parecía inevitable. En la cima de su poder, parecía que había domesticado a la fortuna. Pero siempre hay un precio que pagar. En 1503, su padre murió repentinamente y un nuevo papa, Julio II, asumió el poder. Sin el apoyo de la Iglesia, César fue traicionado, encarcelado y años más tarde, asesinado en una emboscada. ¿La lección? La virtud puede llevarnos lejos, pero nadie escapa por completo a la fortuna. La idea de que la suerte influye en el éxito puede parecer frustrante, pero Maquiavelo no lo veía como una excusa para la pasividad. Al contrario, creía que el secreto estaba en estar siempre preparado para cuando la fortuna cambie. En los negocios lo vemos claramente. Steve Jobs fue expulsado de Apple en 1985, pero en lugar de dimitir, siguió innovando hasta que, años después, volvió para reconstruir la empresa y convertirla en el imperio que conocemos hoy. Eso es virtud. Por otro lado, las empresas que dominan el mercado pero no se adaptan al cambio acaban destruidas por la fortuna. Nokia y Kodak son ejemplos clásicos de gigantes que cayeron porque confiaban demasiado en la suerte y descuidaban la acción estratégica. Si la fortuna es impredecible, ¿cómo podemos protegernos de ella? Maquiavelo ofrece un consejo sencillo: tratar la suerte como un río que fluye. Puede que no seamos capaces de evitar una inundación, pero podemos construir presas y canales para minimizar los daños cuando llegue. Esto significa estar preparados, aprender, adaptarse y no confiar nunca en un único camino hacia el éxito.
Aquellos que esperan que las circunstancias sean siempre favorables acaban siendo destruidos cuando cambia la marea. La combinación de virtud y fortuna separa a los ganadores de los perdedores. Pero hay un tercer elemento que puede definir quién realmente se mantiene en la cima: la capacidad de controlar las percepciones y la narrativa. Y eso es exactamente lo que exploraremos en el próximo capítulo. La verdad importa menos que lo que la gente cree. Maquiavelo se dio cuenta de esto al observar a los gobernantes que cayeron no por sus defectos, sino por la forma en que se percibían esos defectos. Entendió que el poder no pertenece a quienes actúan correctamente, sino a quienes saben cómo moldear su imagen y controlar la narrativa. Esta idea era especialmente cierta en la Florencia renacentista, pero se aplicaba a toda la política europea. Luis el XIV, el Rey Sol, dominó Francia durante más de 70 años, no solo por sus estrategias políticas y militares, sino porque construyó una imagen de autoridad absoluta. Convirtió su reinado en un espectáculo de grandeza, centralizando el poder a su alrededor y convenciendo a nobles y plebeyos de que su existencia era casi divina. Al crear el Palacio de Versalles y concentrar a la nobleza en su corte, se aseguró de que nadie cuestionara su supremacía. El control de la narrativa fue su mayor arma. Napoleón Bonaparte siguió el mismo camino. Entendió que un ejército no solo marchaba por la fuerza o la disciplina, sino también por la fe en su liderazgo. Sus discursos antes de las batallas hacían creer a sus soldados que luchaban por una causa mayor, e incluso cuando fue exiliado, logró transformar su imagen de tirano a mártir. Cuando escapó de la isla de Elba, reconquistó Francia sin disparar un solo tiro. No fue fuerza bruta, fue pura manipulación de la percepción. Esta estrategia no se limita a la política. En el mundo empresarial, las empresas construyen marcas que parecen éticas e innovadoras, mientras que entre bastidores operan sin piedad. Disney se vende como un símbolo de magia y felicidad, pero a lo largo de su historia ha eliminado estratégica y brutalmente a sus competidores. Apple cultiva la imagen de creatividad y libertad, mientras mantiene un sistema de producción estrictamente controlado. La realidad puede ser dura, pero la forma en que se presenta define quién retiene el poder y quién lo pierde. Maquiavelo sabía que controlar las percepciones no significa mentir todo el tiempo, sino comprender que las personas reaccionan más a lo que sienten que a lo que saben. El respeto, la admiración e incluso el miedo se gestionan a través de la imagen que proyecta un líder. Un gobernante puede ser cruel, siempre y cuando su crueldad parezca necesaria. Puede ser manipulador, siempre y cuando su manipulación parezca justicia. En el juego del poder, la verdad es maleable, y aquellos que entienden esto gobiernan a los que no. Pero esta manipulación tiene un límite. El error que cometen muchos líderes es pensar que pueden sostener una mentira indefinidamente. La clave no es solo controlar la narrativa, sino saber cuándo cambiar de estrategia para evitar que la realidad destruya la ilusión. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Se sostiene mejor el poder con el amor o con el miedo? Si la percepción es controlable, ¿cuál de las dos imágenes garantiza más estabilidad? Esta es la siguiente pregunta a la que Maquiavelo nos obliga a responder. Maquiavelo no se hacía ilusiones sobre la naturaleza humana. Sabía que la gente cambia de lealtades según sus intereses y que el amor es una emoción inestable. Un gobernante puede ser amado hoy y traicionado mañana. El miedo, en cambio, cuando se maneja bien, genera respeto y previsibilidad. Por eso planteó una de las preguntas más incómodas de la historia de la política. ¿Es mejor ser amado o temido? La respuesta que ofrece no es cómoda, pero es clara. Es más seguro ser temido que amado. Sin embargo, hay una advertencia crucial. El miedo debe ser controlado, calculado. Si un líder se vuelve odiado, despierta conspiraciones y enemigos que lo destruirán. El secreto es inspirar respeto sin cruzar la línea hacia el odio. La historia está llena de ejemplos de líderes que fracasaron porque solo confiaban en el amor de sus seguidores.
Luis XVI de Francia creía que su popularidad era suficiente para mantenerlo en el trono, pero cuando los vientos cambiaron, fue abandonado y guillotinado. Nicolás II de Rusia trató de gobernar basándose en la devoción del pueblo, pero su indecisión y falta de aplicación lo convirtieron en un blanco fácil para la revolución. Ambos eran amados, pero eso no los salvó. Por otro lado, líderes como Margaret Thatcher y Otto von Bismarck construyeron su autoridad no buscando la aprobación popular, sino imponiendo respeto. Thatcher se enfrentó a huelgas, crisis y una oposición masiva, pero gobernó con firmeza y consolidó su poder. Bismarck unificó a Alemania con una diplomacia agresiva y la fuerza, y sus rivales e incluso sus aliados le temían. El tiempo ha demostrado que aquellos que imponen respeto sobreviven más tiempo en el poder. En el mundo de los negocios se aplica el mismo principio. Steve Jobs no era un jefe querido, era exigente, perfeccionista y despiadado con los errores. Los empleados temían sus críticas, pero el resultado fue la creación de productos revolucionarios y una cultura de excelencia. Las empresas que intentan ser demasiado agradables, cediendo a cualquier presión, acaban volviéndose débiles y vulnerables. La vida personal también refleja esta dinámica. Los padres que intentan ser solo amigos de sus hijos a menudo pierden autoridad. Los profesores que buscan popularidad en el aula a menudo no consiguen mantener la disciplina. Los jefes que quieren ser adorados acaban siendo irrespetados. El equilibrio radica en establecer límites claros sin volverse tiránico. El error que cometen muchos líderes no es elegir entre el amor o el miedo, sino no entender que cada situación requiere enfoques diferentes. El amor puede ser útil para crear conexiones, pero el miedo asegura que estas conexiones no se rompan a la primera oportunidad. Lo ideal, según Maquiavelo, es ser amado y temido al mismo tiempo. Pero si hay que elegir uno, la seguridad radica en el respeto que puede proporcionar un miedo bien gestionado. Aún así, el miedo y el respeto no son suficientes para mantener el poder. Para garantizar realmente la estabilidad, un líder necesita dominar algo aún más difícil: el arte de la acción decisiva. Cuándo actuar, cuándo esperar y cuándo atacar sin dudar. Este es el siguiente gran secreto de Maquiavelo. Maquiavelo sabía que el poder nunca pertenece a aquellos que esperan pasivamente. En el juego de la vida, la vacilación es debilidad. El que actúa con decisión domina. El que vacila pierde. Alejandro Magno lo entendió desde muy joven. En su campaña por Asia, se encontró con un problema que nadie había logrado resolver antes: el nudo gordiano. Según la leyenda, quien desatara ese nudo se convertiría en el señor de toda Asia. Muchas personas intentaron pacientemente deshacerlo, analizando sus hilos y buscando una solución lógica. Alejandro no perdió el tiempo. De un solo golpe de su espada, cortó el nudo por la mitad. En lugar de seguir las reglas establecidas, creó las suyas propias. Esa es la diferencia entre los que hacen historia y los que son olvidados. El mundo no recompensa a los que esperan el momento perfecto. Favorece a los audaces, a los que asumen riesgos y hacen que las cosas sucedan. En las películas, este principio está representado por el personaje de Walter White en Breaking Bad. Al principio, era un hombre corriente, un profesor de química infravalorado que dudaba en tomar las riendas de su propia vida. Pero a medida que se convierte en Heisenberg, aprende a actuar sin miedo, toma decisiones brutales, elimina a los competidores antes de que se conviertan en amenazas y toma el control total de su destino. La moralidad del viaje puede ser cuestionable, pero la lección es clara. En el mundo real, los indecisos son aplastados. Jeff Bezos ha aplicado este mismo principio a los negocios. A principios de la década de 2000, Amazon aún no era un gigante, y Bezos se dio cuenta de que el comercio digital era el futuro. No esperó el momento perfecto, no pidió permiso al mercado. Invirtió mucho en estructura, logística y tecnología, tomando decisiones agresivas antes que sus competidores. Hoy en día, Amazon define el comercio electrónico global. Por otro lado, aquellos que dudan demasiado tiempo acaban siendo devorados.
En la trilogía de El Padrino, hay una diferencia fundamental entre Michael Corleone y Fredo, su hermano. Fredo siempre tuvo la oportunidad de demostrar su valía, pero su indecisión y fragilidad lo hicieron prescindible. Michael, por otro lado, ha entendido que el liderazgo requiere sangre fría y rapidez de acción. Cuando llega el momento decisivo, hace lo que hay que hacer. Esta lógica se aplica a cualquier ámbito de la vida. ¿Cuántas oportunidades se han desperdiciado por miedo a actuar? ¿Cuántas veces alguien no ha dicho lo que tenía que decir? ¿Ha perdido un momento crucial o ha visto a otra persona tomar lo que podría haber sido suyo? Maquiavelo no dijo que debamos actuar impulsivamente. Al contrario, la acción debe ser estratégica, pero también despiadada. El mayor error no es tomar la decisión equivocada, es no tomar ninguna decisión. Pero actuar con rapidez no es suficiente. Los grandes estrategas no solo toman decisiones audaces, sino que saben en quién confiar y cuándo desconfiar. Muchos líderes han caído no por falta de acción, sino porque dejaron que la persona equivocada se acercara. Y esa es la última gran enseñanza de Maquiavelo. La confianza es una de las armas más peligrosas en el juego del poder. Maquiavelo entendió que el peligro rara vez proviene de enemigos declarados, sino más bien de aquellos que están demasiado cerca. El error fatal de muchos líderes no fue la falta de fuerza o estrategia, sino la ingenuidad de creer que estaban rodeados de lealtad genuina. Julio César aprendió esto por las malas. Entre todos los senadores que conspiraron para asesinarlo, uno de ellos era Bruto, a quien César consideraba un aliado. En el momento del golpe, cuando vio a Bruto entre sus verdugos, su resistencia se quebró. «Incluso tú, Bruto», esas fueron sus últimas palabras. La traición no vino de fuera, sino de dentro. En la serie Juego de Tronos, Eddard Stark representa este error clásico. Un hombre honorable pero ingenuo. Confiaba en que la verdad y la justicia serían suficientes para protegerlo. Ignoró las señales de traición a su alrededor y terminó decapitado. El juego del poder no recompensa a los justos, sino a los vigilantes. La historia está llena de ejemplos de cómo la confianza ciega puede llevar a la ruina. John F. Kennedy fue asesinado en un complot en el que incluso agentes del gobierno estaban involucrados. Napoleón fue traicionado por uno de sus generales en el momento más crítico de su campaña. E incluso empresas modernas han quebrado porque confiaron en socios e inversores que los apuñalaron en la primera oportunidad. Pero entonces, ¿cómo se navega por un mundo en el que cualquiera puede ser un traidor en potencia? Maquiavelo no sugiere una paranoia ciega, sino una desconfianza estratégica. Confía, pero siempre pon a prueba. Ten aliados, pero nunca dependas totalmente de nadie. Guarda secretos, pero nunca expongas tus planes por completo. En las películas, un personaje que representa esto a la perfección es Thomas Shelby, de la serie Peaky Blinders. Él sabe que las traiciones pueden venir de cualquier parte y nunca pone su destino completamente en manos de otra persona. Confía, pero nunca sin un plan de contingencia. Y eso es lo que lo mantiene vivo y en control. La última lección de Maquiavelo es clara. No se trata de no confiar nunca, sino de no confiar nunca sin control. El poder no pertenece a los ingenuos, sino a aquellos que entienden la naturaleza humana y saben cómo jugar con ella. Pero aquí surge una pregunta persistente. ¿Era Maquiavelo realmente tan frío y calculador como dice la gente? Durante siglos, se le ha interpretado como un defensor del cinismo y la crueldad. Pero, ¿y si su verdadera lección es algo muy diferente? Quizás todo lo que sabemos sobre Maquiavelo es incorrecto. Y esa es la última pieza del rompecabezas. Maquiavelo ha sido etiquetado como un villano, como el padre de la manipulación, como el arquitecto de la traición. Durante siglos, sus escritos han sido interpretados como un manual para tiranos, una guía para aquellos que desean ganar poder a cualquier precio. Pero, ¿y si todo es un error? La mayor ironía de El Príncipe es que muchos lo han leído como un libro sobre la dominación, pero pocos se han dado cuenta de que en realidad es un libro sobre la supervivencia. Maquiavelo no estaba diciendo que el mundo debería ser cruel, simplemente estaba advirtiendo que el mundo ya era cruel, e ignorarlo no hace a nadie más noble, solo más vulnerable. Los débiles creen que basta con hacer lo correcto para que el bien triunfe.
Pero la historia demuestra lo contrario. Los gobernantes justos han sido derrocados por conspiraciones. Las empresas innovadoras han sido destruidas por gigantes que sabían más. Las personas con talento quedaron atrapadas en vidas mediocres, mientras que los más astutos llegaron a la cima. Maquiavelo no inventó las reglas de este juego, solo tuvo el valor de exponerlas. Pero, ¿significa eso que debemos ser fríos, estratégicos y despiadados todo el tiempo? Este es el error de muchos que intentan aplicar El Príncipe literalmente. La verdadera lección de Maquiavelo no es sé cruel, es saber cuándo serlo. No es manipula todo lo que te rodea, es entender cómo los demás intentan manipularte. No es destruir a tus enemigos sin piedad, es no dudar cuando necesites defenderte. La genialidad de Maquiavelo consistió en hacernos ver la realidad sin filtros. No quería que fueras una pieza en el juego de otras personas. Quería que entendieras las reglas y supieras cómo jugar. La cuestión no es si el mundo debería ser diferente. La cuestión es, ¿estás preparado para enfrentarte al mundo tal y como es realmente? La vida no se trata de ganar o perder. Se trata de no ser tan ingenuo como para ser derrotado sin siquiera darse cuenta. Esto significa saber cuándo confiar y cuándo retroceder, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo ceder y cuándo ser despiadado. Maquiavelo no era un monstruo, no enseñaba el mal por el mal, solo quería que nadie fuera aplastado por un mundo que no perdona a los que no están preparados. Y al final, su mensaje no trata de ser cruel, sino de ser lo suficientemente fuerte como para no tener que serlo. La pregunta que queda es, ¿qué harás con este conocimiento? Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal. Cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.